¿Cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos, bienvenidos todos a este lunes, San Lunes dicen por ahí. Bueno, no sé con qué ánimo y con qué energía inicies, no solo la semana, el mes de junio. ¿Ya te diste cuenta? Qué rápido todos decimos, ¿cómo es que ya estamos en junio? Ya lo estamos y seguro te va a servir mucho el programa a ti y a todos los que les puedas avisar, porque vale la pena que hagamos ahorita una llamada o posteemos por el Facebook o avisemos a quienes, por desgracia, les ha tocado el cáncer. Y digo les ha tocado porque cuando conocemos a alguien que ha tenido el diagnóstico o cuando sabemos de un compañero de trabajo cuya esposa fue diagnosticada con cáncer, ya hemos hoy conocido o sabido de alguien que tuvo o tiene cáncer. Hoy vamos a platicar de este tema de salud porque nos acompaña de la Secretaría de Salud Jalisco la licenciada Alejandra Matías. Ella es especialista en nutrición y desde hace unos meses venimos platicando con ella, gracias a que también ella, curiosa y por supuesto profesional, se dio a la tarea de integrar en su conocimiento este asunto de la alimentación con el cáncer, es decir, alimentación específicamente para pacientes con cáncer, entender la alimentación también como una medicina. Y hoy está aquí con nosotros, le pedimos que si nos podía compartir algo de este aprendizaje que ha tenido. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, un tema más que interesante. Creo que es importante que veamos que hay enfermedades que pueden prevenirse y una de ellas también es el cáncer, y que mucho de lo que hacemos, tanto cuando ya tenemos el diagnóstico, puede verse mejorado, puede verse ayudado, y que para muchos de los que vivimos esta experiencia, ¿cómo podemos apoyar al paciente con cáncer? Bueno, de entrada el hecho de la prevención como una promesa suena bastante bien, porque si no ha llegado a ti el cáncer, hablando de la noticia de alguien o de sabes o trabajas con alguien que ahorita está luchando contra el cáncer, te preguntas ¿por qué tanto cáncer? ¿Por qué tanto diagnóstico? ¿Qué estamos haciendo mal o qué estamos comiendo? ¿Cómo han cambiado nuestros hábitos en las grandes ciudades? Porque todavía se habla que en el medio rural existe, pero no con la frecuencia con la que se puede ver en las grandes ciudades del mundo. Pero México en particular está siendo un país que está abriendo los ojos, me parece, apenas a ¿de dónde viene? ¿Por qué tanto? ¿Nos puedes dar un antecedente, Okay, claro, Alejandra? Que sí. Pues bueno, primero me gustaría definir qué es el cáncer, ¿verdad? El cáncer es un conjunto de enfermedades que se caracteriza por un crecimiento descontrolado de las células. Todos nosotros estamos siempre pues regenerando tejidos, regenerando esas células, pero pasa algo en estas células, se empieza a dañar su ADN o su componente estructural y genético. ¿Por qué se descompone o por qué se altera o por qué pierde esa capacidad de un crecimiento controlado? Pues bueno, existen tres factores. Por un lado son tres agentes: el agente químico, el agente biológico y el agente genético. En cuanto a los agentes químicos, son cosas que están en nuestro ambiente. Y fíjense, aquí es donde entra la cuestión de la prevención. De los cánceres que conocemos, del 5 al 10% son heredados. Es decir, desde que te estás formando al interior el crecimiento uterino, tú naces ya con células alteradas. Del 10 al 20% de los cánceres son cáncer familiares, es decir, que traes ya algún gen con algún familiar que ya lo tuvo, y en las familias se ven ese mismo tipo de cáncer en diferentes generaciones. Pero del 70 al 80% de los cánceres que estamos viviendo ahorita son cáncer derivados del ambiente. ¿Qué queremos decir con el ambiente? Pues bueno, las sustancias que respiramos, las sustancias que nosotros mismos inhalamos por decisión propia, y aquí entra el tabaco, que es una de las sustancias cancerígenas comprobadas que te van a dar cáncer. Si no te da, entonces ya es por buena suerte, pero aquí está comprobado que el fumar te produce cáncer. Del 70 al 80% que es ambiental,
de ese 80, de ese pedacito, el 40% está relacionado con lo que comemos. Es por eso que durante los últimos años el incremento en las prevalencias, es decir, el número de personas que padecen cáncer y mueren por cáncer cada vez es más alto. Actualmente es la tercera causa de mortalidad en nuestro país, los tumores malignos, y de estos en las mujeres el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, y para los hombres lo que es el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. Y pues aquí podemos, porque hablábamos que es un conjunto de enfermedades. ¿Por qué? Porque no es igual que la diabetes o que la hipertensión, que sabemos que tiene un comportamiento de tal manera y sabemos cuál es su evolución específicamente para diabetes. Acá en los cáncer, de acuerdo al lugar o al sitio en donde se desarrolle la forma de tratamiento y también de comportamiento, de sobrevida, etcétera. Por mencionarles, ahorita les decía, bueno, hay cáncer de mama, de próstata, de vejiga, es decir, hay cáncer para casi todos los, pues para todos los órganos que se pueden ir dañando. Ahora, vamos a hacer una cosa, Ale, porque hasta ahorita ya quedó claro y había que empezar así. Escuchamos, pero realmente no sabemos y pocos entendemos qué es y cómo es que el cáncer empieza en el cuerpo humano y cómo sigue y cómo con un tratamiento puede detenerse. Ahorita que regresemos de la pausa comercial, entonces ya entramos al tema de la alimentación, ¿sí? Tanto si lo que yo decido para mi comida, entre mis alimentos, me podría prevenir o me podría ayudar, o bien hasta me podría sanar. Después de la pausa comercial regresamos, vamos con esto, quédate con nosotros en Club de Mamás. Bienvenidos todos los que hoy se suman a nosotros como Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, escuchándonos y que inician la semana y el mes de junio también aquí entre nuestra programación. Elegimos este tema porque Alejandra, bueno, tú has estado involucrada además por curiosidad profesional, integrando también todo este conocimiento de la alimentación y el cáncer a tu carrera y a tus maestrías que ya tienes. Cuéntanos cómo es que también se abre este campo para los profesionales de la salud. Así es, pues bueno, por lo mismo que cada vez es más el número de personas que están enfermando y que están muriendo de esta enfermedad, pues se van generando esos campos de acción, esas necesidades, porque ya de pronto dices, bueno, no es que quiera estudiar, es una necesidad dentro del área de la salud pública, tener profesionales de la salud y que se enfocan específicamente a áreas muy particulares, ¿no? Que dices, bueno, el médico hay el que da el tratamiento, el que opera, el que da soporte nutricio, el que da apoyo emocional, el que ayuda para el dolor. Entonces, a final de cuentas, pues bueno, somos un equipo multidisciplinario que integramos nuestros quehaceres para poder apoyar tanto al paciente como al que cuida, al cuidador del paciente con cáncer. ¿Qué hay que hablar del tema de cáncer unido a la alimentación? Ok, voy a seguir con el contexto para poder entender por qué es tan importante la alimentación. Ok, las personas que padecen cáncer no lo padecen de la noche a la mañana. Esto es muy importante que lo conozcamos. Ciertos tipos de cáncer pueden tener hasta de 6 o más años de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, hay cánceres con los que tú naces, ciertos tipos de cáncer, sobre todo en los pequeños, en los niños, las leucemias o los cáncer que se manifiestan en sangre, ¿sí? En la producción de la sangre, las células que generan esto. Hay otros tipos de cáncer que les comento, pues pueden tener muchos años de evolución y no te das cuenta hasta que el tumor o esa masa de células que creció de manera indiscriminada empieza a alterar o enfermar otros órganos y que te empieza a doler algo, pero te está doliendo porque el tumor está generando esa molestia. Y es cuando te das cuenta y muchas veces desafortunadamente los diagnósticos no son oportunos. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, primeramente pues tenemos una etapa de iniciación. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula se empieza a alterar en la forma en la que se está regenerando o construyendo esa célula. Pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de activar el sistema inmunológico, tu sistema de defensas, y va y encuentra esa célula mal hecha o mal generada y la destruye. ¡Pum! Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tienes un sistema inmunológico que no está funcionando adecuadamente y es por eso que ahí tiene un papel tan importante la alimentación. O por otro lado, esta célula maligna o esta célula cancerosa empieza
a esquivar al sistema inmunológico. Se hace una célula hábil, se esconde y el sistema inmunológico no lo detecta. Y entonces, esta célula, nuestro organismo produce muchas células todos los días, pero de esas muchas células, pues produce muchas que no son de las características adecuadas. Entonces la misma célula tiene la capacidad de autodestruirse, se le llama apoptosis. Entonces se produce mal y se elimina solita. Pero entonces el cuerpo muchas veces empieza a perder la capacidad de esa autodestrucción de las células que están dañadas. O tu sistema inmunológico pierde la capacidad de identificar a estas células, se le escapan, se le van. ¿Por qué decíamos o por qué tiene una gran relación la alimentación? Pues bueno, alrededor de todo esto, pues que es una enfermedad que ha ido cada vez en crecimiento, en su prevalencia, en el número de personas que lo padecen, hay muchísima investigación al respecto. Varios institutos, los institutos americanos para el cuidado del cáncer, en coordinación con las organizaciones mundiales, en este caso la OMS, pues bueno, han generado una serie de recomendaciones en la prevención del cáncer. ¿Por qué? Porque ya han visto con toda esta serie de estudios, han dicho y se tiene ya la certeza de cuáles son las acciones que tenemos que hacer para prevenir el cáncer. Y me gustaría, si el tiempo no lo permite, pues dividirla en estas dos partes. ¿Qué hacer en la prevención y qué hacer cuando ya tengo cáncer y estoy en un tratamiento? Entonces les voy a compartir las recomendaciones que se tienen alrededor de la prevención del cáncer, que son 10. Y fíjense cómo están relacionadas con temas que hemos abordado con anterioridad, ¿sí? La primera recomendación que se nos hacen por parte de estos institutos y por parte de la OMS es mantener el peso corporal. ¿Qué es mantener el peso corporal? Pues bueno, dentro de los rangos saludables. ¿Por qué? Porque el exceso de grasa no solamente me va a alterar órganos y tejidos, sino que también la grasa es una célula inflamada. ¿Sí? Un adipocito es la célula que almacena la grasa, pero cuando rebasa sus límites es una célula que está en constante inflamación, y esta inflamación me va a generar la producción de otras hormonas, como es leptina, etcétera. Y esto ya se ha comprobado que es un precursor de los más importantes para ciertos tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de esófago. Entonces es muy importante que las personas vean que mantener un peso corporal saludable es importante. ¿Cómo veo si mi peso corporal es saludable? Pues bueno, hay una fórmula muy sencilla que los invito a que la hagan en su casa. Van a dividir su peso entre su estatura en metros elevada al cuadrado. Es decir, si mides 1,56 m, vas a multiplicar 1.56 por 1.56. Ese resultado va a ser el denominador. Entonces divides tu peso entre tu denominador que te dio tu estatura elevada al cuadrado. Con eso vas a sacar tu índice de masa corporal. Lo vamos a repetir. Nuevamente. Porque al escucharte apenas fuimos por la pluma, Perfecto. Sacamos el celular. Vamos a hacer el ejercicio. Sí, nuevamente, Okay. La fórmula que nos va a dar en este momento Alejandra, que bueno, hoy estamos platicando con ella de alimentación y cáncer, buscando por supuesto entender este tema y prevenirlo. Definitivamente, pues fíjate, nos lleva a la base, ¿no? A lo que cuántas veces hemos platicado. Así es. Que es vigilar peso. Así Entonces, es. en este tema Peso de saludable. nuestro peso hay primero que conocerlo. ¿Cuánto es? Ok, vas a dividir tu peso entre tu estatura en metros elevada al cuadrado. Muy bien. El resultado te va a decir el índice de masa corporal que tú tienes, ¿sí? Vas entonces, si está entre 18.5 y 24.9, ese es un peso saludable o un peso normal. ¿Cuál es el rango entre cuál y cuál? 18.5 a 24.9. A ver, chicas, ¿por qué no hacen su propia, con esta fórmula, sus cuentas? Nos dicen, ¿sabes qué? Este es mi cifra y estoy en este rango. O en el otro, en el que pasa los 25, ¿cuál es? Eso es sobrepeso. Okay, de 25 a 29.9 sobrepeso. Por arriba de 30 ya es obesidad, y la obesidad se divide en grados. Primer grado de 30 a 34.9. Obesidad de segundo grado es de 35 a 39.9 y obesidad mórbida es mayor de 40, es decir, pues lo que identifica mucha de las personas como obesidad, que ese es para estadísticamente el volumen corporal, ¿no? Ok, de todos modos esto no solamente se queda ahí, sino que hay que correlacionarlo con la circunferencia de cintura, ¿sí? Circunferencias para las mujeres es
menos de 80 centímetros. Yo creo que esa va a ser mucho más fácil si ahorita estabas con que no te salían las cuentas. Tan fácil como que midas tu cintura en este momento. En los comerciales a los que vamos a ir enseguida. Yo sé que probablemente estás en la oficina, estás trabajando, no tienes una cinta métrica, pero sí puedes tomar tu cinturón, Así es. ver a dónde está el hoyito y en cuanto llegues a tu casa lo mides en centímetros o si tienes la posibilidad de hacerlo durante el día. Antes de que nos vayamos a la pausa comercial e interrumpiéndote, Ale, le quiero dar una invitación a unos talleres de autoconocimiento antes de irnos a esta pausa para que tomen los datos, por favor. Es el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística, que estuvo con nosotros recientemente en el programa y que inicia a partir del 4 de junio y hasta el 6 de agosto, es decir, esta es la duración del 4 de junio al 6 de agosto, su taller Diosas, tus rostros de mujer, para conocer tu personalidad femenina, tus fortalezas, tus debilidades y que puedas desarrollar tu poder personal. Ese taller de autoconocimiento tiene dos opciones, una en la tarde, a partir de este martes, o bien el miércoles por la mañana, unirte al grupo de las matutinas. Son 10 sesiones de 3 horas cada una y te voy a dar el teléfono donde te puedes ampliar la información con el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. Ellos están en Hidalgo, esquina Bernardo de Balbuena, el teléfono es el 36 15 8447. Aprovecho para enviarles un saludo a nuestros amigos en Austin, Texas, que nos están siguiendo día a día y que saben, estamos platicando de este tema, también por supuesto es muy interesante si ustedes tienen algo que aportar, igual si me estás escuchando por internet en cualquier parte del mundo y quieres participar, tenemos abierto nuestra sala de chat en www.radiomujer.com.mx. Puedes llamarnos a nuestras líneas, que también ahí vienen, teléfonos en cabina, Lada sin costo y una línea directa para Austin. Vamos a una pausa así y regresamos contigo a seguir platicando y entendiendo el cáncer y cómo podemos poner atención en la alimentación para su prevención y tratamiento. A quienes están en la sala de chat les pido paciencia, nuestra computadora de cabina no es de lo mejor y nos volvió a sacar. ¿Sí? Es decir, a cerrar las ventanas, así que nos volveremos a conectar. Yo te invito a que comentes del tema, porque además de en este momento volver a las 10 recomendaciones que nos trajo Alejandra Matías y que no son sus recomendaciones, justamente lo interesante es que muchos estudios han apuntado y el resultado de metaanálisis que hacen organismos de salud pública y privada, supongo, están llegando hacia esto. Así que pongamos atención, nos quedamos apenas en el vigila tu peso y bueno, nos dio unas fórmulas, pero no nos vamos a detener más. Vamos hacia la importancia que tiene cada uno de estos puntos. Así es, la segunda recomendación es importante, la actividad física, en lo que hemos hecho hincapié. ¿Por qué? Porque bueno, la actividad física, aparte de que activa tus sistemas y tienen que ver en la prevención de ciertos tipos de cáncer, y aquí ya está comprobado que te va a ayudar a prevenir sobre todo cáncer de mama, cáncer de colon, te va a dar beneficios. ¿Cuál es la recomendación? Que la población se mueva por lo menos 30 minutos al día. ¿Sabes qué, Ale? Escuchamos mucho y ya ahora hasta parece campaña de publicidad, muévete, haz ejercicio 30 minutos, no sé cuánto. El tema es que no sabemos por qué, cómo es, qué hace el hecho de que yo haga actividad física, realice actividad física o deporte. ¿Qué le sucede al cuerpo? ¿Por qué está en los primeros puntos además? Así es, miren, fíjense que cuando nosotros estamos sedentarios evitamos la activación de ciertas enzimas o de ciertas sustancias que nos ayudan a almacenar o a degradar esas grasas, ¿no? Aquí cuando las personas pasamos mucho tiempo sentados, ¿qué hacemos? Inactivamos la lipoproteína lipasa, que es una enzima que es la acumuladora de esa grasa en zona central, por un lado. Por otro lado, pues sabemos que nos ayuda también con las hormonas, o sea, ¿por qué nos da sensación de bienestar? ¿Por qué nos da sensación de placer? Pues bueno, porque nos está generando esta producción de endorfinas que también son favorables para la salud. ¿Qué nos ayuda también? Pues bueno, cuando nosotros nos oxigenamos, ayudamos a que nuestro cuerpo tenga esos movimientos de esos radicales libres o de esas sustancias que se van generando por el simple hecho de respirar. Entonces fíjense cómo estas acciones que si bien dicen, no, ya estoy enfadado, ya me la sé que me tengo que mover, en realidad, ¿cuánto te mueves tú? Si haces un análisis y dices, bueno, voy a revisar cuánto me moví el día de ayer,
Aparte de mis actividades cotidianas, que barrer, trapear, que son parte de las actividades físicas, estas son recomendaciones de actividad física para la salud, ¿sí? Entonces, por eso es importante el movimiento. ¿Y la recomendación son 30 minutos diarios? Por lo menos 30 minutos de actividad física diaria. Para los niños es 1 hora diaria, son 60 minutos, es el doble. Para los pequeñitos menores de 1 año son 180 minutos de estimulación temprana, que hay que moverle las piernas, los bracitos. Si se fijan, los bebés tienen mucho colchoncito de grasa y luego van cambiando su composición corporal, pero tú necesitas ayudarle. Hay niños que tienen obesidad siendo desde pequeños, que son niños macrosómicos, niños de 4 kilos o más desde que nacen, al ser un programa destinado a mamás, pues bueno, es importante que tú también le ayudes a tu pequeño a moverse con esos ejercicios de estimulación temprana, que todos nos movamos y entenderlo, que aparte de darnos beneficios psicológicos, nos da fisiológicos, que es algo importante. Ese fue apenas el número 2. El número 2. La tercera recomendación es evitar alimentos y bebidas que promuevan el aumento de peso. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que aparte de ser adictivos, el tipo de grasa que pueden contener, que generalmente, sobre todo las bebidas, contienen grasas de tipo saturada, grasas de origen animal, ricas en colesterol, grasas con cierta, aunque sean vegetales, pueden ser grasas trans. Las bebidas. Las bebidas, por ejemplo, el café, los cafés gourmets que tú te puedes encontrar, las bebidas con dulzor para los niños. Si ustedes se van a los ingredientes, se van a encontrar una serie de ácidos grasos en su contenido. Esos tipos de ácidos grasos se oxidan de una forma diferente en el organismo, a nivel de intestino. Entonces, si tú empiezas con los pequeños o con uno mismo como adulto a consumir alimentos con grandes cantidades de calorías, que a final de cuentas, que si no te la gastas se convierte en grasa, que la grasa es tóxica y que si no te mueves, pues bueno, esto se va incrementando y que aparte le estás dando a tu organismo sustancias que se oxidan diferentes en el momento de la digestión y de la excreción y del acúmulo, forman esas reacciones bioquímicas que van generando alteraciones en la forma en la que se comportan las células. Y si tú esas estimule algo, tu cuerpo va a empezar a perder esa capacidad de reconocer células alteradas, ¿sí? Hay ciertos tipos de grasas que, bueno, ahorita pasamos a las grasas que son de las más recomendables, que son las grasas monoinsaturadas como el aceite de olivo. Sabemos que son grasas más caras, o las grasas de semillas, pero son de las que al momento de procesos digestivos y de oxidación resultan ser benéficas en vez de resultar dar daño al organismo. Esa es la tercera recomendación. La cuarta recomendación, esta es muy importante y es de las más, también de las más mencionadas, y que es importante platicar el por qué. Es incrementar el consumo de vegetales, de alimentos vegetales, de incremento de consumo de verduras y frutas. ¿Por qué? Porque este grupo de alimentos, aparte de aportarnos las sustancias nutritivas que ya conocemos como azúcares naturales, fibra dietética, ricas en vitaminas y minerales, tienen algo muy importante que se le llaman fitoquímicos. Su misma palabra los habla. Son químicos naturales que nos van a ayudar a incrementar el potencial inmunológico o inmunogénico, ¿sí? Cada color de cada fruto, de cada verdura tiene una característica en particular. Por ahí han escuchado, sobre todo, como que hubo un tiempo en que era el boom, ¿no? Todo lo que eran el brócoli, la cebolla, el ajo, la coliflor, contiene propiedades anticancerígenas. Estos fitoquímicos que van a ayudar a estimular el sistema inmunológico. ¿Cuál es la recomendación? Incrementa el consumo. ¿A cuánto? Por lo menos 400 gramos al día es la recomendación para la prevención de cáncer. Y si no tenemos una balanza, ¿cómo saber Exacto. cuántos son 400 gramos? La traducción son 5 raciones al día. ¿Qué es una ración? Si hablas en pieza, el tamaño, si es una fruta, del puño de una mujer. Entonces te puedes comer una naranja rica en vitamina C, te puedes comer lo que te quepa en la palma de tu mano de hojas, como la espinaca, como las cabecitas de brócoli. Y también es importante, 5 raciones al día de 5 colores diferentes.
5 raciones, llámese el puño de una mujer, lo que te quepa en la palma de tu mano o lo que quepa en una taza. De las principales frutas y verduras que tienen efectos favorables o convincentes de reducir ciertos tipos de cáncer, aquí encontramos, por ejemplo, el ajo, ¿sí? Es un alimento de origen vegetal, pero el ajo, aquí es importante, dependiendo su preparación, es el tipo o la capacidad que tiene de ser anticancerígeno o no. Aquí, por ejemplo, el ajo debe de ser picado, debe de ser en crudo y por lo menos permanecer unos 10 minutos picadito. Así de específicas pueden llegar a ser las recomendaciones. O sea, si yo me trago un ajo en ayunas, tiene un efecto diferente. A que si así lo es, parto o que si lo pico. consumes cocido. Obviamente, pues bueno, el ajo tiene, aparte de estas propiedades anticancerígenas, tiene propiedades ¿no? antiinflamatorias, que te ayudan a bajar la presión arterial, etcétera. Alimentos como los pimientos también, si se fijan los colores que son tan intensos, los pimientos tienen beneficios sobre cáncer o la prevención de cáncer en esófago, en boca, en faringe, en pulmón, en estómago. Yo le voy a compartir un documento al programa para que ustedes puedan ver un mapa. Hay un mapa ya de alimentos, igual no sé si la cámara lo pueda ver, lo traigo en blanco y negro, pero es un mapa en donde vienen todos los alimentos que te van a causar protección. Pues, y otros alimentos. Yo creo que después de la pausa lo podemos poner, sí. Y otros alimentos que ya está documentado que te van a incrementar el riesgo de padecerlo. Sí que es parte de las otras recomendaciones. No sé si vamos con la quinta. La cuarta fue incrementar frutas y verduras. Nos acaba de dar ya una explicación más amplia del tipo de raciones, del tipo de alimentos. Y con el número 5 es limitar la ingesta de carnes rojas y carnes procesadas. O sea, ya es un hecho, no es, lo volvemos a escuchar. Limitar carnes rojas. ¿Sí? ¿Cuánto es la recomendación? Fíjate que la recomendación es que las personas consuman menos de 300 gramos a la semana, carnes rojas. Y aquí también entran carnes procesadas, como los, todos los embutidos. Ajá. ¿Por qué? Porque Jamones, contienen jamón, salchicha. ¿Qué es lo que pasa? Pues el tipo de conservador y el tipo de preparación, pues bueno, ya sabemos que ocasiona cáncer sobre todo de estómago y de colon. ¿Sí? Bajarle a este consumo de alimentos, dices, bueno, ¿y qué como? Bueno, hay carnes blancas, hay quesos, pescado, hay frijoles, que son de los alimentos de origen vegetal también, ¿sí? Pescado. Ahorita de las dietas, ciertamente, pues bueno, hay patrones de alimentación que se han identificado en todo el mundo. Están por lo menos identificados 3 patrones. Vamos a quedarnos aquí. Nos retomamos desde los patrones de alimentación identificados. Creo que vale la pena también tomar notas si nos estás escuchando. Te recuerdo, vamos a regresar después de esta pausa comercial y te doy los datos del Centro Mexicano de Programación Neurolingüística y su taller Diosas, tus rostros de mujer. Seguimos con los puntos que son recomendaciones. Si a ti te interesa el tema de la prevención de cáncer o el tratamiento del cáncer, pues hay que seguirlos, ¿no? Es como ir poniendo palomita. Sí, vigilo mi peso, sí. Hago actividad física diaria, sí. Evito alimentos y bebidas azucaradas y con alto contenido calórico, sí o no. Ah, bueno, entonces ahí van también quedando muy claro cuáles son las asignaturas pendientes, hacia dónde debemos dirigir nuestra atención. Estábamos en el número 6, pero antes de ello, bueno, surgió este asunto de los patrones de alimentación. Rápidamente, pues bueno, hay 3 muy identificados, que es la dieta mediterránea, que seguramente han oído de ello. Está la dieta del patrón saludable, que es un plato que nos asoma lo que es Estados Unidos y que se ha comprobado que es un patrón saludable de alimentación. Y el tercero, la dieta occidental. La dieta occidental, pues bueno, se caracteriza por alto consumo de alimentos energéticos como alimentos ricos en grasa, ricos en sodio o sales o conservadores y ricos en azúcar. ¿Qué es lo que se ha visto y que también se han hecho estudios? La dieta mediterránea, la que tiene alimentos de origen animal pero que son con medida y generalmente consumen más carnes blancas y de estas carnes blancas más pescado, que tienen consumo de grasa, pero tipo de grasa monoinsaturada o grasa de origen vegetal saludable como aceites de olivo, semillas, cereales integrales o sus panes son procesados pero tienen poca cantidad de grasa en su elaboración,
agua y también vino de mesa o vino tinto, este patrón de alimentación es el que se ha identificado que es el que tiene más protección contra el cáncer. Sabemos que, bueno, los patrones de alimentación pues son complejos, pero ver que por ahí podemos ir haciendo cambios o direccionarlos hacia ahí sería excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya se ha demostrado que esto es en beneficio para tu salud y sobre todo, pues bueno, hablando específicamente de cáncer, este es un patrón que ya se ha comprobado, un patrón de alimentación la dieta mediterránea favorable. Así es. Okay. Desafortunadamente, pues bueno, sabemos que no son las mismas características ni socioeconómicas, ni culturales, ni étnicas a las que tenemos en nuestro país. Pero también ya tenemos, pues bueno, nuestras recomendaciones de nuestro patrón de alimentación que es basado en el plato del bien comer y que lo que buscamos es que nos acerquemos, porque ahorita pues estamos en seguir difundiendo y seguir posicionando y en buscar que la población se sume a esto, se sume al consumo de alimentos. Bueno, ¿sí? En el número 6, Ale. Ok, pues bueno, aquí las bebidas alcohólicas, aquí es importante limitar la cantidad de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque también se ha visto que algunos tipos de bebidas también generan transformación en las células. Sobre todo la persona que consume mucho alcohol tiene riesgo de padecer cáncer ¿de qué? De laringe, de esófago y de estómago. Casi si se fijan, todos están muy direccionados a sistema digestivo. Ahorita de los que hemos platicado. ¿Qué cerveza? Sobre todo la cerveza oscura hay que tener cuidado. Si es de las que tienen mayor relación con la presencia de este tipo de cáncer. Entonces también es limitar. Si vas a tomar alcohol, pues bueno, la recomendación es que no bebas más de 2 unidades si eres hombre y no más de 1 si eres mujer. Y de preferencia, pues bueno, las bebidas que tienen efectos benéficos a nivel cardiovascular son los vinos de mesa, vinos de uva. ¿Sí? Porque tiene una sustancia que se llama reverestrol. No, sí hay restricción también, porque acuérdense que a final de cuentas pues tiene alcohol y el alcohol tiene un efecto sobre tu sistema nervioso. O sea, si ya vas a tomar, elige mejor estas bebidas. Bebidas de vinos de mesa en lugar de por alcohol, los beneficios que pueden tener. O cerveza. ¿Sí? La 7ª recomendación está relacionada con la conservación, la elaboración y la preparación de alimentos. ¿Sí? ¿Qué vamos a cuidar? En la preparación de alimentos hay que limitar el consumo de sal, el consumo de conservadores como el sodio, la salmuera, los alimentos ahumados. Todos estos pues también tienen un efecto que hay que buscar que no excedamos al consumo de estos alimentos. ¿Su efecto qué es? ¿Oxidativo? ¿O qué es lo que le dan al cuerpo que ahorita le está incluido en un punto de evitarlos? ¿Por qué los tenemos que cuidar? Generalmente el sodio o la sal produce nitrosaminas, que es como cuando pasan por el proceso digestivo que después alteran la función normal de las células a nivel de tus intestinos y de tu estómago. Okay. ¿Sí? Igual, otra forma de preparación que hay que tener cuidado. Si consumes muchos alimentos asados al carbón, ¿qué pasa? Cuando la grasita se suelta en el carbón y tiene contacto el fuego con esa grasa, hay una combustión. Y ese tipo de sustancias quedan adheridas a la carne. Así es. Entonces también si en la les preparación. Gustaban las parrilladas y el asador. Entonces ahí lo que pueden hacer es poner una charolita, ya ven que hay una charolita como que detiene la grasa, para evitar que la grasa entra en contacto con el fuego y con el carbón, porque esa explosión es lo que genera esta producción de estas sustancias. Esa sí es oxidativa. Así es, y que hay que tener cuidado, ¿sí? Son altamente cancerígenas, ¿sí? O sea, van a generar, aparte de que se oxida o que la grasa sufre una combustión, se quedan adheridas esas partículas al alimento que en el momento en que yo las consumo, me generan una mutación en las células a nivel digestivo. Okay. ¿Sí? Otro tipo de cuidados que hay que tener en la conservación, pues bueno, la contaminación microbiana de alimentos y bebidas, el tipo de... Hay que lavar y desinfectar muy bien estos alimentos, sobre todo los vegetales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pueden utilizar fertilizantes que pueden estar contaminando alimentos o aguas que no son de pozo profundo o que son aguas negras, etcétera. En cuanto a la limpieza, otro tipo, por ejemplo, los cereales de grano,
o leguminosas pueden estar contaminados por hongos. Entonces hay que tener cuidado también. Muchas veces cuando consumimos algún tipo de cereal que esté en oferta o esté en promoción, pues no siempre es porque no lo quieran vender más barato. Puede haber alguna característica por ahí que puede estar contaminando con sustancias como aflatoxinas, que también es una sustancia que bacteriana, que puede estar generando alteración en la vida normal de nuestras células, ¿sí? La octava recomendación está relacionado con los suplementos alimentarios, bueno o malo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que en cuanto al suplemento, aquí, ¿qué es lo que nos recomiendan? Pues bueno, hay que procurar satisfacer estos requerimientos nutricionales solo por medio de la dieta. ¿Qué es lo que pasa? Es difícil cuando no consumimos alimentos de origen vegetal, frutas y verduras en cantidades adecuadas, cereales integrales. Ahorita, desafortunadamente, el consumo de ciertos grupos de alimentos es muy bajo. Yo les hablaba como recomendación número 4, el consumo de vegetales o alimentos vegetales. La recomendación son por lo menos 400 gramos o 5 raciones al día. Ahorita la población mexicana consume alrededor de 112 gramos, o sea, no le llegamos ni a la mitad. Híjole. Y entonces sí queremos tomar muchos suplementos. ¿Son buenos o son malos? Pues sí es bueno suplementar, pero procura que tu dieta lo cubra. ¿Por qué? Porque Pues es que si está dentro de las recomendaciones como un punto el tener cuidado con suplementos alimenticios, pues entonces sí, no, a mí me hace dudar, claro, de la buena intención que mucha gente tiene de, bueno, como no consumo todo esto, me voy a comprar mis pastillitas y me las voy a tomar. Fíjense, ¿qué es lo que se ha demostrado? Pues bueno, las pruebas científicas han demostrado que dosis altas de suplementos pueden proteger contra el cáncer, pero también lo pueden causar. ¿Por qué? Otra vez, Así dosis es. altas de suplementos alimenticios podrían pueden prevenir proteger. o proteger del cáncer o te lo pueden causar. Así es. Pues es terrible. ¿Por qué? Exacto, porque dices, bueno, de pronto empiezo a consumir altas cantidades de selenio. El selenio es oncoprotector. Ajá. Pero también altas dosis de otras vitaminas, como puedes decir, vitamina A en exceso, te puede generar también otro tipo de oxidación, curiosamente. Entonces, por eso es tan importante y recaemos a final de cuentas en cuestiones como dices, bueno, dime algo práctico, porque te empiezas o dime, después de esto dime para dónde me muevo, porque hay quien se está tomando sus vitaminas todas las mañanas para prevenir. Vamos a tener las recomendaciones o las leyes de la dieta correcta. ¿Nos faltó alguna de estas 10? Sí, nos faltaron 2. Ya que es muy específicas, la número 9 y la número 10. La número 9, que es lactancia materna. Ajá. La lactancia materna, el dar pecho, las mujeres que amamantan a sus hijos, se ha visto que tienen menos presencia de cáncer de mama. Perfecto. Este es un efecto protector. Con esto, en el 10. Y el 10 es para los sobrevivientes del cáncer. Pues bueno, sobreviviste a un cáncer, tienes que seguir estas 9 recomendaciones, todas. Este es importante. Y si no te ha dado seguir cáncer, seguirlas para la te puede ayudar a cáncer. prevenirlo. Así es. Bueno, vigilar el peso, actividad física, evitar alimentos y bebidas azucaradas, incrementar las frutas y verduras como raciones diarias de vegetales, limitar carnes rojas o carnes procesadas, reducir el alcohol, cuidar los conservadores y los alimentos que consumimos que los tengan o con sal, aguas con los suplementos alimenticios, lactancia materna y el número 10, que es seguir todas estas recomendaciones para los que son sobrevivientes de cáncer.